¿Cómo era la vida en el templo de Salomón? ¿Cómo lograba dividir su tiempo entre 700 esposas de sangre real y 300 concubinas? Todos los días, mujeres eran preparadas para una posible noche con el rey, baños en aguas perfumadas, masajes con aceites de mirra y áloe, cabellos trenzados con hilos de oro. En el palacio, las noches seguían rituales elaborados, perfumes exóticos, danzas hipnotizantes, baños sagrados en aceites raros y joyas seleccionadas para seducir. Pero la competencia entre estas mujeres iba mucho más allá del placer. Vas a descubrir cómo funcionaba este inmenso harén, cómo era el día a día en el templo y, al final, revelaremos un misterio aún más oscuro, el ser sobrenatural que Salomón mantenía bajo control usando su legendario anillo. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede cambiar todo lo que has oído sobre el rey más poderoso de la historia. Imagínate transportado al año 957 a.C. El sol naciente de Jerusalén revela una visión que dejaba sin aliento a cualquier visitante, una estructura colosal elevándose sobre el monte Moriah, sus paredes revestidas de oro puro reflejando la luz del amanecer como un faro divino. El templo de Salomón no era solo una construcción, era una declaración de poder y devoción que consumió recursos equivalentes a miles de millones de dólares en valores actuales. Más de 180.000 hombres trabajaron incansablemente durante 7 años para erigir esta maravilla. Imagínate la escena, caravanas interminables de cedros del Líbano, considerada la madera más noble de la época, descendiendo de las montañas hacia Jerusalén, artesanos fenicios, los más hábiles del mundo antiguo, esculpiendo cada detalle con precisión sobrehumana. El sonido de martillos y cinceles resonaba día y noche, mientras enormes bloques de piedra, tan grandes como casas modernas, eran movidos con una ingeniería que aún hoy intriga a los especialistas. Las dimensiones del templo desafiaban la imaginación, 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto solo en el santuario principal. Pero lo que verdaderamente distinguía esta construcción era su interior. Las paredes estaban completamente revestidas de oro, desde el suelo hasta el techo, no había un solo punto donde los ojos pudieran posarse sin encontrar el brillo del metal precioso. Querubines gigantes, tallados en madera de olivo y recubiertos de oro, custodiaban el Santo de los Santos con sus alas extendidas, creando una atmósfera de misterio y reverencia. El atrio de los sacerdotes estaba pavimentado con piedras raras, cada una contando una historia diferente de lugares lejanos. 2 columnas monumentales, llamadas Jaquín y Boaz, marcaban la entrada del templo, sus capiteles decorados con granadas de bronce y cadenas entrelazadas simbolizaban la estabilidad y la fuerza del reino de Salomón. En el corazón del templo, el Santo de los Santos, un cubo perfecto de 10 metros de lado, resguardaba el Arca de la Alianza. Este espacio era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación. El aroma del incienso llenaba constantemente el aire, mezclándose con la fragancia del cedro, creando una experiencia sensorial única que marcaba para siempre la memoria de quienes entraban allí. Para mantener en funcionamiento esta impresionante estructura, Salomón estableció un sistema administrativo revolucionario. 24 divisiones de sacerdotes se turnaban en ciclos, asegurando que el servicio sagrado nunca cesara. Cada división tenía sus propias responsabilidades, desde el mantenimiento de los candelabros de oro hasta la preparación de los panes de la proposición, los cuales eran reemplazados cada sábado. Y esto es solo el comienzo. Descubrirás cómo Salomón usaba poderes sobrenaturales para controlar demonios, los rituales secretos de sus 1000 esposas en las noches del palacio y las prácticas ocultas que se realizaban lejos de los ojos del pueblo. Si crees que Dios aún realiza grandes obras en tu vida, comenta ahora. El templo de Dios está en mí al amanecer. Mucho antes de que el sol toque los muros dorados del templo, una sinfonía de sonidos comenzaba a resonar por los pasillos sagrados. El ruido de las puertas de bronce al abrirse marcaba el inicio de otro día de intensas actividades. Los levitas, divididos en grupos específicos, iniciaban sus tareas con una precisión casi militar. La primera orden del día era la limpieza, un ritual tan sagrado como las propias ofrendas. Imagina cientos de siervos moviéndose en perfecta sincronía, algunos llevando agua en jarras de oro, otros barriendo los patios con escobas especialmente dedicadas a este propósito. El suelo de mármol era lavado con tanto esmero que se decía que uno podía ver su propio reflejo en él.
Los músicos del templo, conocidos por su habilidad excepcional, ocupaban posiciones específicas en los patios. Sus arpas, címbalos y trompetas creaban una atmósfera celestial que podía escucharse incluso fuera de los muros de Jerusalén. Cada melodía era cuidadosamente elegida para distintos momentos del día, siguiendo las instrucciones dejadas por el propio rey David. En los patios exteriores, comerciantes autorizados vendían animales para el sacrificio, pero no era un mercado común. Cada animal debía pasar por una rigurosa inspección de los sacerdotes para garantizar que fuera perfecto y digno de ser ofrecido a Dios. Los precios eran controlados para asegurar que incluso los más pobres pudieran participar en los rituales. Un complejo sistema de acueductos, considerado una maravilla de la ingeniería antigua, garantizaba un suministro constante de agua para las diversas necesidades del templo. El agua era esencial no solo para la limpieza, sino también para los rituales de purificación. El mar de bronce, un inmenso depósito sostenido por 12 bueyes de bronce, contenía suficiente agua para abastecer todas las necesidades diarias. Los sacerdotes seguían un meticuloso ritual de purificación antes de iniciar sus deberes. Se vestían con ropas específicas de lino, guardadas en cámaras especiales. Cada prenda tenía un significado simbólico y debía colocarse en un orden específico, acompañado de oraciones. Entre bastidores, una verdadera ciudad funcionaba ininterrumpidamente. Panaderos preparaban el pan de la proposición en hornos especiales, siguiendo una receta sagrada transmitida de generación en generación. Perfumistas mezclaban el incienso sagrado, cuya fórmula era un secreto guardado con tanto celo como los propios tesoros del templo. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like ahora como un acto de fe. Que Dios derrame bendiciones sobre tu vida. Aún en este video, descubrirás cómo él dominaba seres sobrenaturales con su anillo mágico y los rituales de seducción que transformaron el palacio en un lugar de placeres prohibidos. El harén que cambió la historia. Lo que estás a punto de descubrir sobre el más grande de la historia antigua revelará secretos que pocos se han atrevido a contar. Una historia de poder, seducción y consecuencias que aún resuenan hoy. Imagina un palacio tan vasto que podía albergar a 1000 mujeres, cada una con sus propios aposentos, siervas y rituales. El harén de Salomón no era solo un lugar de placer, sino un centro de poder político donde se decidía el destino de naciones enteras. Esposas de sangre real y 300 concubinas, cada una representando una alianza estratégica con reinos distantes. La hija del faraón ocupaba el lugar más prestigioso, habitando un palacio construido especialmente para ella, decorado con jeroglíficos y amueblado con las más finas piezas egipcias. Su séquito incluía cientos de siervas, músicos y bailarinas del Nilo. Sus vestiduras eran de lino tan fino que se decía que era transparente como el agua. Las princesas de Moab trajeron consigo el conocimiento de perfumes exóticos, mientras que las mujeres idóneas eran famosas por sus habilidades en el tejido de púrpura real. Cada grupo cultural mantenía sus propias tradiciones, creando un ambiente multicultural único en el mundo antiguo. El harén estaba organizado como una ciudad en miniatura con su propia jerarquía compleja. Las esposas reales vivían en lujosos pabellones en los pisos superiores, con vistas a los jardines perfumados. Las concubinas ocupaban los pisos inferiores, aún lujosos, pero menos grandiosos. Cada mujer tenía su propio sello real, pudiendo realizar negocios y mantener correspondencia con sus tierras natales. Escribas especiales mantenían registros meticulosos de cada esposa y concubina, su origen, dotes recibidos, regalos intercambiados y, lo más importante, cualquier hijo nacido de la unión. La administración del harén requería un ejército de funcionarios, mayordomos, guardias, cocineros, músicos, médicos y parteras. La vida en el harén seguía reglas estrictas. Mensajeras especiales, generalmente mujeres ancianas y respetadas, coordinaban la comunicación entre las diferentes secciones. Ninguna esposa podía visitar a otra sin autorización previa, una medida para prevenir intrigas y conspiraciones. Lo que viene a continuación revela los misterios más íntimos del Palacio de Salomón, donde cada noche era una celebración única del amor y la belleza. Los rituales de preparación para una noche con el rey comenzaban al amanecer. La elegida era anunciada discretamente por una mensajera especial, iniciando un elaborado proceso que duraba todo el día. Primero,
era llevada a la Casa de las Purificaciones, un edificio dedicado exclusivamente a los rituales de belleza. Allí se bañaba en 7 piscinas diferentes, cada una perfumada con aceites específicos, mirra, áloe, casia y canela. Sus sirvientas personales, generalmente 7, cuidaban cada detalle. El cabello era lavado con aceites aromáticos y peinado con peines de marfil incrustados con piedras preciosas. La piel era tratada con una mezcla secreta de miel, leche de cabra y aceites esenciales, una fórmula transmitida entre las guardianas del harén por generaciones. Las uñas eran pintadas con henna, formando elaborados diseños que contaban historias de amor en antiguos símbolos. Las vestimentas para la noche eran escogidas con extremo cuidado, telas tan finas que parecían tejidas por arañas, teñidas con colores raros extraídos de conchas y minerales preciosos. Las joyas eran seleccionadas no solo por su belleza, sino también por su significado simbólico y poder de seducción. El cuarto real era preparado con igual atención a los detalles. Incensarios de oro quemaban constantemente mezclas especiales de fragancias, creando una atmósfera embriagante. Pétalos de flores eran esparcidos sobre sábanas de seda y lámparas de aceite eran colocadas estratégicamente para crear una iluminación seductora. Músicos especializados en canciones de amor se posicionaban en cámaras adyacentes, tocando melodías suaves inspiradas en el propio cantar de los cantares. Las notas fluían como miel, creando una atmósfera de romance y misterio. La elegida era entonces instruida en las artes del amor por ancianas experimentadas que compartían secretos transmitidos por generaciones. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento era cuidadosamente ensayado para crear una experiencia única e inolvidable. Si este mensaje tocó tu corazón, muestra tu fe comentando, el amor de Dios es más grande. Aférrate, porque lo que viene a continuación te impactará. Descubrirás cómo Salomón utilizaba poderes sobrenaturales para controlar demonios, los rituales secretos de sus 1000 esposas en las noches del palacio y las prácticas ocultas que ocurrían lejos de los ojos del pueblo en el corazón de Jerusalén. El cantar de los cantares resonaba por los pasillos del palacio, un poema de amor tan poderoso que se convirtió en parte de las escrituras sagradas. En él, Salomón revelaba una visión del amor que fusionaba lo físico y lo espiritual, donde la pasión humana era celebrada como un reflejo del amor divino. Las mujeres del harén provenían de diversas culturas, cada una aportando sus propias tradiciones de seducción. Las egipcias eran maestras en la danza del vientre, moviéndose como serpientes al ritmo de sistros dorados. Las fenicias conocían secretos de perfumería que podían hechizar los sentidos, mientras que las moabitas eran famosas por sus canciones de amor, capaces de derretir el corazón. El palacio albergaba jardines secretos donde fuentes murmuraban entre granados y viñedos. Allí, las mujeres aprendían unas de otras, compartiendo conocimientos ancestrales sobre hierbas aromáticas, movimientos de danza y el arte de la conversación seductora. Cada cultura tenía su propia comprensión del placer y la belleza. Instrumentos musicales especiales eran reservados únicamente para las canciones de amor, arpas delicadas cuyas cuerdas eran de seda, tambores que imitaban los latidos del corazón, flautas que sonaban como suspiros apasionados. La música era considerada una forma de magia capaz de abrir las puertas del corazón. Nunca antes en la historia una corte había visto tanta competencia por el amor de un hombre. Lo que descubrirás ahora sobre las disputas en el harén de Salomón revela un juego de poder que moldeó el destino de un reino. En el inmenso harén, cada mujer desarrollaba sus propias estrategias para captar la atención del rey. Algunas destacaban por su inteligencia, participando activamente en discusiones sobre gobernanza y filosofía. Otras cultivaban talentos artísticos únicos, componiendo poesía, creando perfumes exclusivos o desarrollando danzas hipnotizantes. La competencia era sutil pero intensa. Se formaban alianzas entre mujeres de diferentes orígenes, creando redes de influencia que se extendían mucho más allá de los muros del palacio. Una concubina astuta podía elevar su estatus forjando conexiones estratégicas con esposas reales influyentes. Las sirvientas eran piezas fundamentales en este juego de ajedrez real. Llevaban mensajes secretos, observaban los movimientos en los pasillos y reportaban cada pequeño acontecimiento a sus señoras. Un susurro en el momento adecuado podía cambiar el destino de una favorita. Los regalos se intercambiaban constantemente,
cada uno con significados ocultos, una copa de vino especialmente preparada, un poema escrito en papiro perfumado, una joya con símbolos misteriosos. Todo formaba parte de un lenguaje secreto de poder y seducción. Las mujeres más astutas comprendían que el verdadero poder venía del conocimiento. Estudiaban las preferencias del rey, sus preocupaciones sobre el reino, sus estados de ánimo y sus horarios. Algunas se convirtieron en consejeras informales, influyendo en decisiones políticas a través de conversaciones íntimas. Para recibir la victoria y cambiar tu vida hoy, comenta ahora, amén, yo merezco la victoria, Jesús. Lo que estás a punto de descubrir sobre los hijos de Salomón revelará cómo el mayor reino de Israel comenzó su declive, una historia de amor, poder y consecuencias que cambiaron el curso de la historia. Sorprendentemente, a pesar de sus 1000 mujeres, los registros bíblicos solo mencionan un hijo de Salomón, Roboam. Sin embargo, los historiadores creen que decenas de otros príncipes y princesas nacieron en el harén real. Cada nacimiento era un evento político, fortaleciendo alianzas con reinos extranjeros y creando nuevas líneas de sucesión dentro del palacio. Cada niño real tenía su propio mundo. Tutores venidos de tierras lejanas enseñaban lenguas, filosofía y arte. Las madres competían para garantizar la mejor educación para sus hijos, sabiendo que el conocimiento era poder. Los maestros hebreos aseguraban que las tradiciones de Israel se mantuvieran, mientras que los maestros extranjeros traían la sabiduría de otras culturas. Roboam, hijo de la amonita Naamá, creció en un ambiente de extremos. Por un lado, recibía la educación tradicional israelita sobre la ley de Moisés. Por otro, estaba inmerso en las culturas exóticas de sus tías de Harán. Esta dualidad acabaría moldeando su futuro reinado de manera trágica. Los niños reales rara vez veían a su padre, Salomón. Ocupado con asuntos de Estado y dividiendo su tiempo entre cientos de mujeres, delegaba la crianza de los hijos a las madres y sus tutores. Cada madre intentaba moldear a su hijo o hija a su propia imagen, creando facciones dentro del palacio. Gradualmente, el palacio de Salomón se transformó en un caldero de religiones. Cada esposa extranjera trajo consigo no solo su belleza, sino también sus dioses. La hija del faraón adoraba a Isis y Osiris en cámaras decoradas con jeroglíficos, las sidonias quemaban incienso para Astarte en altares secretos, las moabitas celebraban rituales a Quemos bajo la luz de la luna. Al principio, Salomón permitió estos cultos como una concesión diplomática, pero poco a poco, seducido por el amor de sus esposas y por su curiosidad intelectual, comenzó a participar en ellos. Construyó altares para dioses extranjeros en las colinas alrededor de Jerusalén, cada uno más elaborado que el anterior. El impacto fue devastador. El pueblo, al ver a su rey adorar a otros dioses, comenzó a cuestionar su propia fe. Sacerdotes y profetas advertían sobre la ira divina, pero sus voces eran ahogadas por el sonido de tambores paganos y las risas del harén. En el corazón del reino, una batalla espiritual se desarrollaba. Mientras el templo de Yahvé permanecía majestuoso en el centro de Jerusalén, pequeños santuarios a dioses extranjeros brotaban como hierbas silvestres en los jardines del palacio. El perfume del incienso sagrado ahora se mezclaba con las fragancias exóticas de los rituales paganos. Mantener a tantas mujeres no era solo una cuestión de corazón, sino también un inmenso peso financiero. Cada esposa real exigía un nivel de vida acorde con su posición, sirvientes, joyas, ropas finas, alimentos exóticos. El tesoro real, antes rebosante de riquezas, comenzó a mostrar signos de agotamiento. El sistema tributario tuvo que ser aumentado para sostener el estilo de vida de la corte. El pueblo, antes orgulloso de su sabio rey, empezó a murmurar sobre los impuestos crecientes. Se implementó el trabajo forzado para mantener los palacios y templos en funcionamiento, generando resentimiento entre las tribus. En el harén, las intrigas se intensificaron. Con el envejecimiento del rey, las esposas más jóvenes competían por atención, mientras que las más antiguas luchaban por mantener su influencia. Rumores de conspiraciones circulaban por los pasillos dorados. Si confías en que Dios puede restaurar cualquier situación, comenta, restaura, Señor. Textos antiguos hablan del anillo de Salomón, un artefacto mágico grabado con el nombre sagrado de Dios. Con este anillo, se decía que podía comandar espíritus y demonios, usándolos para construir el templo y su palacio.
Cada piedra gigante, cada viga maciza de cedro, habría sido movida por fuerzas sobrenaturales bajo su mando. Los propios demonios, según estas leyendas, eran forzados a servir en la corte de Salomón. Algunos actuaban como mensajeros, atravesando vastas distancias en segundos. Otros revelaban secretos de la naturaleza, enseñando sobre las propiedades curativas de plantas y minerales. El Testamento de Salomón, un antiguo texto, describe cómo interrogaba a los demonios, aprendiendo sus nombres, poderes y debilidades. Este conocimiento supuestamente fue registrado en libros místicos, buscados por magos y sabios a lo largo de los siglos. Pero incluso con todo este poder sobrenatural, Salomón permanecía humilde ante Dios. Entendía que su dominio sobre las fuerzas espirituales venía solo del Altísimo y usaba este conocimiento para glorificar al Creador. Si crees en el poder sobrenatural de Dios, comenta, el poder de Dios es mayor. Dale like ahora y declara, mi fe está firme en Dios. Que esta acción sea un símbolo de tu confianza en Él.